¿Te ayudó el dinero, mamá? La pregunta de Valentín me atravesó en pleno almuerzo familiar. Dejé caer el tenedor sobre el plato, sintiendo cómo el silencio se instalaba en el comedor como una presencia incómoda. ¿Qué dinero?, respondí, genuinamente confundida, mientras Clara, mi nuera, se ponía rígida en su silla como si acabara de ver un fantasma. Los ojos de mi hijo se llenaron de una extraña mezcla de sorpresa e inquietud. El dinero que Clara te ha estado dando estos meses para ayudarte con los gastos. Sus palabras flotaron en el aire como humo denso, cargadas de una verdad que yo desconocía por completo. Giré lentamente hacia Clara, observando cómo su rostro se descomponía, cómo sus mejillas se teñían de un rojo delator que no podía ocultar ni con todo el maquillaje del mundo. «No sé de qué dinero hablas, hijo», murmuré, sintiendo cómo una sensación helada se extendía por mi pecho. Clara no podía ni siquiera sostenerme la mirada. Sus manos temblaban mientras fingía ocuparse de servir más ensalada en su plato. Pero yo había visto esa expresión antes. Era la misma cara que ponía cuando Valentín llegaba del trabajo y ella escondía rápidamente su teléfono. El silencio se volvió ensordecedor. Lidia, mi nieta de 16 años, nos miraba alternativamente con esos ojos grandes que había heredado de su abuela materna, como si estuviera presenciando una película de suspenso, donde ella conocía el final, pero nosotros aún no. «Papá», susurró finalmente, «creo que deberías preguntarle a mamá sobre eso». Entonces todo comenzó a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo entraba hacia la cocina. Las miradas cómplices entre Clara y Valentín, que yo había interpretado como amor matrimonial. Los comentarios aparentemente inocentes sobre lo costoso que era mantener la casa, sobre lo apretado que estaba el presupuesto familiar. Recordé vívidamente el día que Clara llegó a nuestras vidas. Era una tarde de primavera de hace 15 años, cuando Valentín la trajo por primera vez a casa. Yo estaba preparando empanadas, las que a él tanto le gustaban desde niño, cuando escuché su risa cristalina mezclándose con la de mi hijo en el patio. Clara tenía 25 años entonces. Llevaba un vestido color coral que realzaba su cabello castaño, y sus ojos brillaban con esa luz especial que tienen las mujeres enamoradas. «Señora Dolores», me había dicho esa primera tarde, tomando mis manos entre las suyas, «Valentín me ha contado tanto sobre usted que siento que ya la conozco». Su sonrisa era cálida, genuina, o al menos eso creí entonces. Me ayudó a terminar las empanadas. Escuchó con atención mientras yo le contaba anécdotas de la infancia de Valentín. Y cuando se fue esa noche, besó mi mejilla con la ternura de una hija. Pero ahora, mirando su rostro descompuesto, recordé otros momentos que había pasado por alto. Las veces que llegaba a visitarnos con bolsas de compras costosas, mientras yo luchaba por estirar mi pensión hasta fin de mes. Sus comentarios sobre lo difícil que era llegar a fin de mes, dichos con una sonrisa que ahora entendía, estaba cargada de cinismo. Los regalos caros que le hacías a Lidia, siempre justificados con frases como «una abuela debe consentir a sus nietos». «Clara», dije con voz firme, «¿dónde está ese dinero que supuestamente me has estado dando?» Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, cargada de una autoridad que creía haber perdido hace años, porque en mis manos no ha llegado ni un peso. La tensión en el comedor se podía cortar con tijeras. Valentín miraba a Siquer y a su esposa con creciente confusión, mientras Lidia observaba la escena con una mezcla de fascinación y horror. Clara abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, buscando desesperadamente las palabras que pudieran salvarla de la verdad
que se cernía sobre nosotros como una tormenta inevitable. Es que pensé que era mejor manejar yo el dinero. Balbuceó finalmente, pero su voz sonaba tan falsa como una moneda de chocolate. Para que no te preocuparas por los gastos, suegra. En ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Manejar tú el dinero? Las palabras salieron de mi boca cargadas de una incredulidad que no pude ocultar. Clara, yo nunca te pedí que manejaras nada por mí. El aire del comedor se espesó como miel, denso y pegajoso, mientras observaba cómo mi nuera se retorcía en su silla buscando una explicación que no existía. Valentín se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que hacía desde niño cuando no entendía algo. «Espera, espera», murmuró, mirando alternativamente a su esposa y a mí. «Clara, ¿qué está pasando aquí? Me dijiste que le dabas el dinero directamente a mamá cada mes. Es que yo pensé...» Clara tartamudeaba como una niña pillada robando dulces. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían más de pánico que de arrepentimiento. «Yo quería ahorrarle la molestia, amor. Ya sabes cómo se pone tu mamá con el dinero». «¿Cómo me pongo yo con el dinero?». La pregunta brotó de mi pecho como lava ardiente. «¿Cómo me pongo, Clara? Explícame eso». Mi voz había adquirido una fuerza que no sentía desde hacía años, alimentada por una indignación que crecía segundo a segundo. Lidia dejó sus cubiertos sobre el plato con un ruido seco. «Mamá», le dijo a Clara con una voz que sonaba demasiado madura para sus 16 años. La abuela nunca ha sido problemática con el dinero. Siempre ha sido súper ordenada con sus cosas. Cerré los ojos por un momento y me transporté a esos días dorados cuando Valentín era pequeño. Lo veía corriendo por el patio con sus piernas regordetas, persiguiendo mariposas mientras yo colgaba la ropa al sol. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de las rosas que crecían junto a la ventana de la cocina. Sus risas cristalinas llenaban cada rincón de la casa como música celestial. Recordé las noches cuando se acurrucaba en mi cama durante las tormentas, su cabecita apoyada en mi pecho mientras yo le cantaba canciones de cuna hasta que se quedaba dormido. Sus manitas pequeñas se aferraban a mi camisón, como si fuera su tabla de salvación en medio del océano oscuro de sus pesadillas infantiles. «Mami, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí», me había dicho una vez, con esa seriedad que solo tienen los niños cuando hacen promesas que realmente sienten. Sus ojos brillaban con la pureza de quien aún no conoce la traición, de quien cree que el amor es eterno e inquebrantable. Qué lejos estaba ahora ese niño que prometía cuidarme. El hombre sentado frente a mí, con sus 38 años y su barba perfectamente recortada, me miraba con una mezcla de confusión y algo que se parecía peligrosamente al fastidio, como si yo fuera el problema, como si mi existencia misma fuera una carga que tenía que soportar. «Clara tiene razón, mamá», dijo finalmente, y sus palabras me golpearon como piedras. «A veces te pones muy tensa cuando hablamos de dinero. Ella solo quería ayudar sin que te sintieras incómoda». «¿Incómoda?». La palabra salió de mis labios como un gemido. «Valentín, yo jamás he recibido ese dinero. ¿No entiendes lo que eso significa?». Mi voz se quebró ligeramente, traicionando la compostura que había mantenido hasta ese momento. Clara aprovechó mi momento de vulnerabilidad como una serpiente que ataca cuando su presa está distraída. «Ay, suegra, debe ser la edad. A veces uno olvida las cosas». Sus palabras fueron como dagas envenenadas, diseñadas para hacerme dudar de mi propia cordura. Pero Lidia no iba a permitir que su abuela fuera humillada de esa manera. «Mamá,
para ya», le dijo a Clara con una firmeza que me sorprendió. «La abuela no está loca ni está senil. Si ella dice que no recibió el dinero, es porque no lo recibió». «Lidia, no te metas en conversaciones de adultos», le espetó Clara, con una dureza que nunca antes había mostrado hacia su hija delante de mí. Pero yo había visto esa cara antes, en momentos cuando creía que nadie la observaba. Era la misma expresión que ponía cuando hablaba por teléfono en voz baja, la misma frialdad que aparecía en sus ojos cuando calculaba gastos. Entonces comencé a recordar otros detalles que había ignorado. Las facturas que aparecían sobre la mesa de la cocina y desaparecían misteriosamente. Las conversaciones susurradas entre Clara y Valentín, que cesaban abruptamente cuando yo aparecía. Los comentarios aparentemente casuales sobre lo cara que estaba la vida, siempre seguidos de miradas significativas entre ellos. «¿Sabes qué, Clara?», dije, sintiendo cómo una nueva determinación se apoderaba de mí. «Vamos a aclarar esto ahora mismo. Trae los recibos». «¿Qué recibos?». Clara parpadeó rápidamente, como si acabara de despertar de un sueño profundo. Sus manos se movían nerviosas sobre la servilleta, arrugándola hasta convertirla en una pelota diminuta. «No entiendo qué recibos quieres, suegra». «Los recibos del dinero que supuestamente me has estado dando», repliqué con una calma que me sorprendió a mí misma. «Si me has estado entregando 300 pesos cada mes durante 8 meses, debe haber algún comprobante, alguna transferencia, algún papel firmado por mí». El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Valentín miraba a su a su esposa con una expresión que no había visto nunca, una mezcla de confusión y algo que se parecía al despertar de una sospecha largamente dormida. «Clara», dijo mi hijo con voz pausada, «mamá tiene razón. Siempre fuiste muy ordenada con los papeles. ¿Dónde están los comprobantes?». Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Clara miró a Valentín con una expresión de puro desprecio, tan rápida que si hubiera parpadeado me la habría perdido. Pero la vi, y en ese segundo entendí que mi hijo había estado viviendo con una extraña durante 15 años. «Es que yo no creí necesario hacer papeleos formales», balbuceó Clara. «Es familia, no un negocio». Su voz sonaba cada vez más aguda, como la de un animal acorralado. Lidia se levantó de la mesa bruscamente. «Voy a buscar algo en mi cuarto», anunció, pero había algo en su tono que me hizo sospechar que tenía un plan. Mi nieta siempre había sido la más observadora de la familia, la que notaba detalles que los adultos pasábamos por alto. Mientras Lidia subía las escaleras, yo continué presionando. «Clara, en mis 68 años de vida jamás he aceptado dinero sin dar las gracias o sin firmar algún papel cuando es necesario. Es imposible que me hayas estado dando dinero durante 8 meses y yo no lo recuerde». «Mamá», intervino Valentín, y por primera vez en años escuché incertidumbre en su voz. «¿Estás absolutamente segura de que no has recibido ningún dinero?». La pregunta me dolió más que cualquier bofetada. Mi propio hijo dudaba de mi cordura, de mi memoria, de mi honestidad. Pero también entendí que Clara había estado trabajando durante años para llegar exactamente a este momento, donde cualquier acusación mía sería vista como los delirios de una anciana confundida. «Valentín», dije con toda la dignidad que pude reunir, «soy tu madre. Te cambié los pañales, te curé las heridas, te acompañé en cada pesadilla. ¿De verdad crees que mentiría sobre algo así?». Antes de que pudiera responder, Lidia bajó las escaleras corriendo, con una expresión triunfal en el rostro y algo en las manos. «Abuela, ¿te acuerdas de tu libreta verde donde anotas todos tus gastos?
Por supuesto que me acordaba. Esa libreta había sido mi compañera fiel durante décadas. Cada peso que entraba y salía de mi hogar quedaba registrado allí con mi letra cuidadosa. Era un hábito que había desarrollado después de la muerte de mi esposo, cuando tuve que aprender a manejar las finanzas sola. Sí, mi amor, ¿qué pasa con ella? Bueno, dijo Lidia con una sonrisa que me recordó a la mía cuando era joven. Fui a buscarla a tu cuarto porque recordé que siempre anotas todo. Y mira lo que encontré. Abrió la libreta en una página marcada con un separador de flores secas. Aquí están todos los ingresos de la abuela de los últimos 8 meses. Su pensión, el dinero que le manda el tío Ricardo desde Estados Unidos y hasta los 5 pesos que le dio la señora del mercado por ayudarla con las bolsas. Lidia pasó las páginas lentamente, mostrando mi letra meticulosa, registrando cada movimiento financiero. ¿Y sabes qué no aparece por ningún lado? Continuó mi nieta mirando directamente a Clara. Los supuestos 300 pesos mensuales que tú dices que le has estado dando. El rostro de Clara se descompuso completamente. Ya no había manera de fingir, de inventar excusas o de culpar a mi memoria. Los números estaban ahí, en negro sobre blanco, mostrando la verdad que ella había estado ocultando durante meses. «Esa libreta no prueba nada», murmuró Clara, pero su voz sonaba hueca, derrotada. «Quizás tu abuela se olvidó de anotar». «Mi abuela no se olvida de anotar ni cuando gasta 2 pesos en chicles», la interrumpió Lidia. «Ella anota hasta cuando encuentra una moneda en la calle». Valentín tomó la libreta con manos temblorosas. Conocía esa libreta desde niño. Había visto cómo yo anotaba religiosamente cada gasto, cada ingreso, cada movimiento de dinero por pequeño que fuera. Era imposible que hubiera olvidado registrar 2.400 pesos. «Clara», dijo con voz que no reconocí, «¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero?» La pregunta de Valentín flotó en el aire como una sentencia. Clara lo miró como si no hubiera entendido las palabras, pero yo podía ver en sus ojos que había comprendido perfectamente. El momento de la verdad había llegado, y ya no había lugar para más mentiras. Yo lo usé para gastos de la casa», susurró finalmente, como si admitir la verdad en voz baja pudiera hacerla menos terrible. Pensé que era lo mejor para todos. «¿Gastos de la casa?» Valentín se puso de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó. «Clara, ese dinero era para ayudar a mi madre. Era su dinero». «Tu madre no necesitaba ese dinero», explotó Clara, y finalmente vi su verdadera cara. Ya no era la nuera dulce y considerada que había fingido ser durante años. Sus facciones se endurecieron, revelando una frialdad que me hizo temblar. «Ella tiene su pensión, tiene esta casa. Nosotros somos los que necesitamos ayuda». «¿Nosotros?» La voz de mi hijo sonaba como si viniera desde muy lejos. «Clara, yo te daba ese dinero específicamente para mamá. Te lo daba porque confié en ti». Lidia había vuelto a sentarse, pero mantenía la libreta verde abierta frente a ella como una evidencia irrefutable. Mi nieta me miraba con una mezcla de admiración y tristeza, como si acabara de descubrir que su abuela era más fuerte de lo que había imaginado, pero también que el mundo era más cruel. «¿Y sabes qué más encontré en el cuarto de la abuela?», dijo Lidia con esa determinación que heredó de mi lado de la familia. Se levantó y sacó algo de su bolsillo trasero. «Estos recibos de servicios que están atrasados desde hace 3 meses». Mi corazón se hundió. No había querido que nadie supiera lo difícil que había sido últimamente estirar mi pensión. Los precios habían subido tanto que algunos meses tenía que elegir entre comprar medicamentos o pagar la luz completa. Pero había manejado mis dificultades con dignidad, sin pedirle ayudas a nadie.
Abuela, continuó Lidia con voz suave. Mientras mamá se compraba carteras nuevas y se hacía las uñas en el salón caro, tú estabas racionando hasta el jabón. Las palabras de mi nieta me golpearon como una revelación dolorosa. Recordé todas las veces que había visto a Clara llegar con bolsas de tiendas elegantes, justificándolas siempre con frases como «estaba en oferta» o «me lo regaló mi hermana». Recordé sus visitas semanales al salón de belleza, los perfumes caros, los zapatos que costaban más que mi pensión mensual. «No es verdad», murmuró Clara, pero su voz carecía completamente de convicción. «Yo trabajo. Tengo mi propio dinero». «¿Trabajas?». La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. «Clara, tú dejaste de trabajar hace 2 años cuando cerraron la tienda. Desde entonces has estado buscando algo que te convenga. ¿No es así?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentín se dejó caer en su silla como si acabara de recibir un golpe físico. Durante 2 años había estado manteniendo a una familia de 3 personas con su salario, creyendo que además estaba ayudando a su madre, cuando en realidad su esposa había estado robándose el dinero destinado a mí. 2 años, murmuró Valentín, pasándose las manos por la cara. 2 años diciéndome que necesitabas dinero extra para ayudar a mamá, cuando en realidad lo estabas usando para ti. «Para nosotros», gritó Clara perdiendo completamente la compostura. «Para esta familia. Tú no sabes lo que es estar todo el día aquí, encerrada, sin poder comprarme nada, viviendo como una pobre». ¿Viviendo como una pobre? La frase me salió con más fuerza de la que esperaba. «Clara, yo sí vivo con poco dinero, y jamás se me ocurriría robarle a mi familia. Jamás usaría el dinero de otra persona para comprarme lujos». «Tú no entiendes». Clara se puso de pie, su rostro deformado por una rabia que había estado ocultando durante años. «Tú ya viviste tu vida, tuviste tu matrimonio, tuviste tu juventud. Yo todavía soy joven y merezco disfrutar». Las palabras cayeron sobre la mesa como bombas. Incluso Lidia se quedó boquiabierta ante la crueldad descarnada de su madre. Era como si Clara hubiera arrancado una máscara que había estado usando durante 15 años, revelando finalmente quién era realmente. «Merezco más que esto», murmuré, y las palabras salieron de mi boca sin que las hubiera pensado conscientemente. Era una verdad que había estado enterrada en mi corazón durante años, pero que nunca me había atrevido a pronunciar en voz alta. «¿Qué dijiste?», preguntó Valentín, mirándome con atención por primera vez en mucho tiempo. «Dije que merezco más que esto», repetí, y esta vez mi voz sonó firme, clara, llena de una convicción que no había sentido en años. «Merezco más que vivir en una casa donde mi propia nuera me roba y me humilla. Merezco más que tener un hijo que duda de mi palabra antes que de la de una mentirosa». La verdad había salido finalmente a la luz, pero sabía que esto era solo el comienzo. La pregunta ahora era qué iba a hacer al respecto. Las palabras que acababa de pronunciar resonaron en el comedor como campanas de libertad. «Merezco más que esto». Por primera vez en años, había dicho en voz alta lo que mi corazón había estado gritando en silencio. Valentín me miraba como si estuviera viendo a una desconocida, y quizás era cierto. Quizás la madre sumisa y silenciosa que él conocía estaba muriendo en ese momento para dar lugar a la mujer que yo había sido antes de convertirme en la sombra de mí misma. «Mamá», comenzó Valentín, pero yo levanté la mano para detenerlo. Ya había escuchado suficientes explicaciones, suficientes justificaciones para lo injustificable. «No, Valentín, ahora vas a escucharme tú». Mi voz había adquirido una autoridad que no había usado desde que él era pequeño.
Durante 15 años he tolerado que Clara me trate como una ciudadana de segunda clase en mi propia casa. He soportado sus comentarios despectivos, sus miradas de superioridad, su manera de hacerme sentir como si fuera una carga. Clara abrió la boca para protestar, pero la miré con tal intensidad que las palabras se le atragantaron en la garganta. «¿Y tú?», le dije directamente. «Has estado robándome durante meses mientras me hacías creer que era una vieja olvidadiza que no recordaba recibir dinero». «No es robo», murmuró Clara débilmente. «Es dinero de la familia». «¿Dinero de la familia?». La risa que salió de mi garganta sonó amarga como el café frío. «Clara, ese dinero venía del bolsillo de tu esposo, destinado específicamente para ayudarme a mí. Lo tomaste sin permiso y lo gastaste en ti misma, en cualquier lugar del mundo. Eso se llama robo». Lidia había estado observando el intercambio con los ojos muy abiertos, pero ahora se acercó a mí y puso su mano sobre la mía. Su toque era cálido, reconfortante, y me recordó que no estaba completamente sola en esta batalla. «Abuela», dijo suavemente, «¿te acuerdas cuando me enseñaste a socacer galletas el año pasado?». Su pregunta parecía venir de la nada, pero había algo en su tono que me hizo prestar atención. «Claro que me acuerdo, mi amor. Me dijiste que la masa tiene que reposar un tiempo antes de hornearla, ¿verdad? Que si la metes al horno muy rápido, las galletas salen quemadas por fuera pero crudas por dentro». Lidia me miró con esos ojos sabios que a veces me asustaban por su madurez. «Creo que mamá es como esa masa mal horneada». La analogía de mi nieta me golpeó con una precisión dolorosa. Clara había llegado a nuestras vidas sin estar lista para ser parte de una familia real. Se había casado con Valentín por las razones equivocadas. Había fingido amor donde solo había conveniencia. Y ahora que la presión había aumentado, su verdadera naturaleza estaba saliendo a la superficie, como aceite en el agua. «Lidia, no hables así de tu madre», dijo Valentín automáticamente, pero su voz carecía de convicción. Podía ver en sus ojos que también estaba procesando la verdad sobre la mujer con quien había compartido su vida durante 15 años. «Papá», replicó Lidia con una firmeza que me llenó de orgullo. «Mamá acaba de confesar que le robó dinero a la abuela durante 8 meses. No voy a fingir que eso está bien solo porque es mi madre». En ese momento recordé una conversación que había tenido con mi propia madre cuando era joven. Estaba embarazada de Valentín y me quejaba de lo difícil que era mantener la casa limpia con esa panza enorme. «Mijita», me había dicho con esa sabiduría que solo dan los años, «una mujer fuerte no es la que nunca se cae, es la que se levanta cada vez que la tumban». Había llegado el momento de levantarme. «Clara», dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «quiero que me devuelvas el dinero. Los 2.400 pesos que has robado durante estos 8 meses». «No tengo ese dinero», explotó Clara. «Ya lo gasté. ¿De dónde quieres que lo saque?». «Eso no es mi problema», repliqué firmemente. «Tú te las arreglaste para gastártelo sin consultarme. Ahora te las arreglas para devolverlo». «Mamá tiene razón», intervino Valentín. Y por primera vez en la conversación, escuché algo de la determinación que recordaba de su infancia. «Clara, vas a tener que devolver ese dinero». «¿Con qué dinero, Valentín? No trabajo. El único dinero que entras a esta casa es el tuyo». Clara había perdido completamente el control, gritando como una niña en plena rabieta. «Entonces tendrás que conseguir trabajo», dijo Lidia con una simplicidad que cortó el aire como una espada. Como hacen todas las personas responsables cuando necesitan dinero. La expresión de horror en el rostro de Clara habría sido cómica si la situación no fuera tan seria.
Era evidente que la idea de trabajar para reparar el daño que había causado le resultaba absolutamente inaceptable. «No necesito permiso para empezar de nuevo», murmuré, y aunque hablé en voz baja, todos me escucharon. Las palabras salieron de mi boca como una revelación, como si las hubiera estado gestando durante años sin saberlo. Valentín me miró con confusión. «¿De qué hablas, mamá?» «Hablo de que ya no voy a seguir viviendo así», respondí, sintiéndome más fuerte con cada palabra. «Ya no voy a seguir siendo la víctima silenciosa de los abusos de tu esposa. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme», dije, y las palabras brotaron de mi pecho con una fuerza que no había sentido en décadas. Clara me miró como si acabara de ver a un fantasma, mientras Valentín fruncía el ceño sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Pero yo sí lo entendía. Después de años de mantenerme en silencio, de aceptar humillaciones disfrazadas de normalidad, algo dentro de mí había despertado. «Mamá, no entiendo qué quieres decir», murmuró Valentín, pero había algo en su tono que sugería que sí lo entendía, solo que no quería admitirlo. «Quiero decir que ya no voy a seguir fingiendo que todo está bien, cuando no lo está». Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo mis rodillas protestaban pero ignorando el dolor. «Quiero decir que ya no voy a permitir que Clara me trate como si fuera un estorbo en mi propia casa». «Esta no es tu casa», explotó Clara, y finalmente mostró sus verdaderos colores. «Esta casa está ahí a nombre de Valentín. Tú vives aquí por su generosidad». Las palabras me golpearon como una bofetada, pero curiosamente, en lugar de dolerme, me llenaron de una extraña libertad. Clara acababa de confirmar lo que yo había sospechado durante años. Para ella, yo no era una madre respetada, sino una intrusa tolerada. «Tienes razón», dije con una sonrisa que la desconcertó por completo. «Esta casa está acá a nombre de Valentín, y por eso mismo yo no tengo por qué quedarme aquí si no soy bienvenida». «¿Qué?». Valentín se puso de pie alarmado. «Mamá, ¿de qué estás hablando? Por supuesto que eres bienvenida. Esta es tu casa tanto como la nuestra». «No, hijo», repliqué con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «No lo es. Y está bien. Ya es hora de que admitamos la verdad». Lidia me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Mi nieta siempre había sido más perceptiva que los adultos de la familia, y podía ver que algo fundamental había cambiado en mí durante esa conversación. «Pero, abuela», dijo suavemente, «¿a dónde vas a ir?». Era una buena pregunta. Durante años había estado tan enfocada en sobrevivir día a día que nunca había considerado alternativas. Pero ahora, con la verdad sobre Clara finalmente expuesta, sabía que no podía seguir viviendo en esa casa fingiendo que éramos una familia feliz. «Ya veré», respondí, y por primera vez en años, esa incertidumbre no me asustó. «Lo que sí sé es que no voy a seguir viviendo donde no soy respetada. No vine a vengarme», agregué mirando directamente a Clara. «Vine a recuperar lo que me pertenece». Las palabras salieron de mi boca con una claridad cristalina, como si las hubiera estado ensayando durante años. Clara retrocedió involuntariamente, como si mis palabras fueran balas. «No sé de qué hablas», murmuró, pero su voz temblaba. «Hablo de mi dignidad, Clara, de mi derecho a ser tratada con respeto en cualquier lugar donde viva, de mi derecho a no ser robada por mi propia familia». Cada palabra era como un martillo, golpeando clavos en el ataúd de nuestra relación familiar disfuncional. «Mamá», intervino Valentín, y pude ver pánico en sus ojos. «No tomes decisiones precipitadas. Podemos solucionar esto. Clara puede devolver el dinero, pueden hablar, pueden...»
¿Pueden qué, Valentín? Lo interrumpí. ¿Fingir que esto nunca pasó? ¿Pretender que tu esposa no me robó durante 8 meses mientras me hacía creer que estaba perdiendo la memoria? El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con tijeras. Valentín se dio cuenta de que no tenía respuesta para eso, porque no la había. Algunos actos son imperdonables, y la traición sistemática de Clara caía definitivamente en esa categoría. Además, continué, sintiendo cómo una extraña paz se apoderaba de mí. Esto no es solo sobre el dinero, es sobre años de pequeñas humillaciones, de comentarios despectivos, de ser tratada como una ciudadana de segunda clase, en lo que se suponía era mi hogar. Recordé entonces todas las veces que Clara había reorganizado la cocina sin consultarme, moviendo mis cosas a lugares donde no podía alcanzarlas fácilmente. Las veces que había cambiado el canal de televisión cuando yo estaba viendo mis programas, diciendo que esos programas de viejos son aburridos. Las ocasiones en que había invitado a sus amigas sin avisarme, tratándome como si fuera invisible en mi propia sala. «Nunca más», murmuré, y aunque hablé en voz baja, todos me escucharon perfectamente. «Nunca más voy a permitir que alguien me trate así». Lidia se acercó y me abrazó fuertemente. «Abuela, eres la mujer más fuerte que conozco», susurró en mi oído. «Y tienes razón, mereces mucho más que esto». Su abrazo me dio la fuerza final que necesitaba. Mi nieta, con apenas 16 años, había entendido algo que su padre seguía negándose a ver: que el amor no justifica el abuso y que la familia no es una excusa para la falta de respeto. «Voy a buscar mis cosas», anuncié, dirigiéndome hacia las escaleras. «Y Clara, espero que tengas mi dinero listo para mañana». «¿A dónde vas a ir?», gritó Clara, pero ya no había súplica en su voz, sino rabia pura. Me detuve en el primer escalón y me volví para mirarla una última vez. «Algún lugar donde me traten como merezco ser tratada». Subí las escaleras lentamente, sintiendo el peso de cada paso, pero también una libertad que no había experimentado en años. Detrás de mí escuchaba voces alteradas. Valentín tratando de calmar a Clara, Clara gritando sobre lo injusta que era la situación, y Lidia defendiéndome con una pasión que me llenó el corazón de orgullo. Al llegar a mi habitación, me senté en el borde de la cama que había sido mi refugio durante tantos años. La habitación era pequeña, apenas lo suficiente para una cama, un ropero viejo y una mesita de noche donde guardaba mis medicamentos. No era mucho, pero había sido mío. Ahora me daba cuenta de que nunca realmente había sido mío, sino un espacio que me habían permitido ocupar por cortesía. Tomé mi teléfono de la mesita y marqué un número que tenía memorizado desde hacía años, pero que nunca había usado para pedir ayuda. Después de 3 tonos, una voz familiar respondió. «¿Dolores? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, hermana?» Era Luisa, mi hermana menor que vivía al otro lado de la ciudad. Nos habíamos distanciado un poco después de que me mudé con Valentín, principalmente porque Clara siempre ponía excusas para que no la visitara o no viniera a casa. «Luisa», dije, y mi voz se quebró ligeramente. «Necesito pedirte un favor muy grande». «Dime, hermana, ¿qué necesitas?» Le conté todo en una versión resumida. El dinero robado, las humillaciones, la revelación de que Clara me había estado robando mientras me hacía creer que estaba perdiendo la memoria. Luisa me escuchó en silencio, apenas interrumpiendo con algún «no puede ser» o «esa mujer es una víbora». «Por supuesto que puedes venir a casa», me dijo cuando terminé mi relato. «Esta siempre ha sido tu casa también, Dolores. No entiendo por qué no viniste antes». «Porque creí que era mi deber quedarme con mi hijo», admití. «Porque pensé que una buena madre no abandonas a su familia,
sin importar cómo la traten. ¡Ay, hermana!, suspiró Luisa. Una buena madre tampoco se deja humillar hasta perder su dignidad. Ven cuando quieras. Tengo una habitación libre y muchas ganas de tener compañía. Después de colgar, comencé a empacar mis pertenencias. No tenía mucho. Ropa, algunos libros, fotografías, mis medicamentos y esa libreta verde que acababa de salvarme de ser catalogada como una tan anciana senil. Mientras doblaba mi ropa, escuché pasos en las escaleras. ¿Puedo pasar? Era la voz de Lidia. Claro, mi amor. Mi nieta entró con los ojos enrojecidos, pero con una determinación férrea en el rostro. Abuela, quiero que sepas que papá está muy confundido allá abajo. Creo que se está dando cuenta de muchas cosas. ¿Y tu madre? Mamá está furiosa. Sigue insistiendo en que todo esto es un malentendido, que tú estás exagerando. Lidia se sentó en la cama junto a mí. Pero yo la conozco, abuela. La he visto contar dinero cuando cree que nadie la ve. Las he escuchado hablar por teléfono sobre compras caras. Sabía que algo no estaba bien. ¿Por qué nunca dijiste nada, mi amor? Lidia bajó la mirada avergonzada. Porque era mi palabra contra la de ella, y papá siempre le cree todo. Además, no tenía pruebas. Pero cuando vi tu libreta hoy, supe que finalmente podíamos demostrar la verdad. La abracé fuertemente, sintiéndome agradecida de tener al menos a una persona en esa casa que verdaderamente me amaba y me respetaba. Abuela, continuó Lidia, ¿de verdad te vas a ir? Sí, mi amor. Ya no puedo quedarme aquí. ¿Puedo visitarte? Por supuesto. Siempre serás bienvenida donde yo esté. Terminé de empacar en silencio, mientras Lidia me ayudaba a doblar las fotografías familiares. Era extraño ver toda mi vida reducida a una maleta mediana, pero también liberador. No necesitaba mucho para ser feliz. Había estado complicando las cosas durante años, tratando de mantener unida una familia que ya se había roto hace mucho tiempo. Cuando bajé las escaleras con mi maleta, encontré a Valentín sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Clara había desaparecido, probablemente encerrada en su habitación tramando su próxima estrategia. «Mamá», dijo Valentín levantando la vista, «no tienes que irte. Podemos solucionar esto». «No, hijo», repliqué con una serenidad que me sorprendió. «No se puede solucionar. Tu esposa me robó y me humilló durante meses. Eso no se arregla con una disculpa. Pero eres mi madre. Tu lugar está aquí. Mi lugar está donde me respeten y me valoren. Y claramente, ese lugar ya no es aquí». Valentín se puso de pie, visiblemente desesperado. ¿Qué voy a decirle a la gente? ¿Que mi madre se fue de casa? Su pregunta me reveló todo lo que necesitaba saber. Su preocupación no era por mi bienestar, sino por las apariencias. Le importaba más lo que dirían los vecinos que mi dignidad. «Les dirás la verdad», respondí firmemente. «Que tu madre se fue porque ya no toleraba ser robada y humillada en su propia casa». Caminé hacia la puerta, sintiendo cómo cada paso me alejaba no solo de esa casa, sino de una versión de mí misma que había permitido ser maltratada durante demasiado tiempo. «No me voy por cobardía», dije antes de abrir la puerta. «Me voy porque entendí que ya no tengo que quedarme donde no soy querida». La casa de Luisa me recibió como un abrazo cálido después de una tormenta helada. Mi hermana me había preparado la hipohabitación del fondo, la que daba al jardín donde crecían sus geranios rojos y sus plantas de menta que perfumaban toda la casa con su aroma fresco y limpio. Era pequeña pero luminosa, con ventanas que dejaban entrar el sol de la mañana y una paz que no había sentido en años. «Aquí estarás tranquila», me dijo Luisa mientras me ayudaba Staiche a acomodar mi ropa en el ropero. «Y no tienes que darme explicaciones a nadie ni pedir permiso para nada.
Esta es tu casa ahora. Los primeros días fueron extraños. Después de años de caminar en puntas de pie en casa de Valentín, tratando de no molestar a Clara, me resultaba difícil creer que podía moverme libremente, ver mis programas de televisión sin que nadie me cambiara el canal, o prepararme un café a la hora que se me antojara sin escuchar comentarios sarcásticos. Una semana después de mudarme, Valentín apareció en la puerta de Luisa. Tenía ojeras profundas y se veía más delgado, como si no hubiera estado comiendo bien. Luisa me avisó de su llegada, pero me dejó decidir si quería verlo o no. «Pásalo al jardín», le dije, «pero quédate cerca, por favor». Mi hijo se sentó en la pequeña mesa de hierro forjado que Luisa tenía bajo el limonero. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. «Mamá», comenzó con voz ronca. «Clara devolvió el dinero. Tuvo que vender sus joyas y algunos de sus vestidos, pero reunió los 2.400 pesos. Saqué un sobre de mi bolsillo y lo coloqué sobre la mesa. «Dile que se los quede», dije simplemente. «¿Qué?». Valentín me miró confundido. «Pero mamá, ese dinero es tuyo. Lo robó. Debe devolvértelo». «El dinero ya no importa, hijo». Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. «Lo que importa es que durante 8 meses tu esposa me robó mientras me hacía creer que estaba perdiendo la cordura. El dinero se puede devolver, pero la confianza y el respeto, una vez perdidos, no se recuperan». Valentín se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que hacía desde pequeño. «Mamá, sé que Clara se equivocó, pero está arrepentida. Ha estado llorando todos los días desde que te fuiste». «¿Está llorando porque me lastimó? ¿O porque la descubrieron?». La pregunta salió de mis labios con una precisión que lo dejó sin palabras. «Porque hay una gran diferencia, Valentín. Ella dice que nunca quiso lastimarte, que solo estaba desesperada porque el dinero no alcanzaba. ¿Y por eso tenía derecho a robarme? ¿Por eso tenía derecho a hacerme creer que estaba perdiendo la memoria?». Sentí cómo la indignación regresaba a mi pecho. «Valentín, tu esposa no solo me robó dinero, me robó mi paz mental durante meses». Mi hijo se quedó en silencio, mirando sus manos. Finalmente levantó la vista y vi algo en sus ojos que no había visto antes. Dudas reales sobre la mujer con quien había compartido su vida durante 15 años. «¿Sabes qué más descubrí después de que te fuiste?», murmuró. «Revisé las cuentas del banco. Clara ya te ha estado gastando mucho más de lo que yo sabía. Comidas en restaurantes caros cuando yo creía que almorzaba en casa. Compras que nunca me mencionó». La revelación no me sorprendió. Una persona capaz de robarle a su suegra durante 8 meses era capaz de muchas otras decepciones. «También encontré mensajes en su teléfono», continuó Valentín, y su voz se quebró ligeramente. «Con amigas riéndose de ti, mamá, burlándose de tus costumbres, de tu edad, llamándote la vieja pesada que tenían que soportar». Esas palabras me dolieron más que el robo del dinero. Saber que Clara había estado riéndose de mí con sus amigas, que me había convertido en el chiste de su círculo social, fue como recibir una puñalada en el corazón. «Por eso no puedo volver, hijo», dije con voz suave pero firme. «No es solo el dinero, es todo. Es años de faltas de respeto que yo permití, porque creí que era mi deber como madre mantener unida a la familia. Pero sin ti, la casa se siente vacía», confesó Valentín. «Lidia pregunta por ti todos los días. Incluso yo. Echo de menos tu café de las mañanas, tus consejos, tu presencia». «Me da gusto que me extrañen», repliqué honestamente. «Pero extrañar no es lo mismo que valorar. Si me hubieran valorado cuando estaba ahí, no habríamos llegado a esto».
Luisa apareció en ese momento con una bandeja de café y galletas caseras. Se sentó con nosotros sin pedir permiso y agradecí su presencia solidaria. «Valentín», dijo mi hermana con esa franqueza que siempre la había caracterizado. «Tu madre está floreciendo aquí. Está durmiendo mejor, sonriendo más, recuperando esa chispa que había perdido. ¿De verdad quieres que regrese a un lugar donde la hacían sentir miserable?» Mi hijo nos miró a ambas y por primera vez parecía entender realmente la magnitud de lo que había pasado en su casa durante años. «¿Qué puedo hacer para arreglar esto?», preguntó finalmente. «No se trata de arreglar nada», respondí. «Se trata de que cada uno tome las decisiones que necesita tomar para ser feliz. Yo ya tomé la mía». Cuando Valentín se fue esa tarde, supe que había cerrado definitivamente un capítulo de mi vida. No había vuelta atrás, y por primera vez en años, eso no me asustaba. 6 meses después, mi nueva vida había tomado una forma que jamás habría imaginado. Despertar cada mañana en casa de Luisa era como renacer día a día. No había pisadas sigilosas por miedo a molestar. No había comentarios venenosos disfrazados de preocupación. No había que pedir permiso para existir en mi propio espacio. Luisa y yo habíamos desarrollado una rutina hermosa. Desayunábamos juntas en el jardín cuando el clima lo permitía, compartiendo el periódico y comentando las noticias como 2 amigas que tenían todo el tiempo del mundo. Por las tardes, yo la ayudaba con su pequeño negocio de repostería casera y descubrí que tenía un talento natural para decorar pasteles que había permanecido oculto durante décadas. «Dolores, eres un tesoro», me decía doña Carmen, una de las clientas regulares que venía a Quercy a encargar tartas para cumpleaños. «Mis nietos dicen que tus decoraciones son las más bonitas de toda la ciudad». Esas palabras me llenaban de un orgullo que hacía años no sentía. Era maravilloso descubrir que a los 68 años aún podía aprender cosas nuevas. Aún podía ser útil y valorada por mis propios méritos. Lidia me visitaba religiosamente todos los sábados. Mi nieta había crecido durante estos meses, no solo físicamente, sino emocionalmente. Había algo en su mirada que indicaba que los eventos de aquel domingo habían madurado su perspectiva sobre la familia y las relaciones. «Abuela», me dijo durante una de sus visitas, mientras me ayudabas a preparar mermelada de fresa, «papá y mamá han estado yendo a terapia de pareja». «¿Ah, sí?», respondí, tratando de mantener un tono neutral, aunque por dentro sentía curiosidad. «Sí, el terapeuta les dijo que papá tiene que aprender a establecer límites y que mamá tiene problemas con la honestidad y el respeto». Lidia vertió el azúcar en la olla con cuidado. «Mamá no está muy contenta con las sesiones». No me sorprendía. Clara nunca había sido el tipo de persona que acepta responsabilidad por sus actos. Probablemente estaba asistiendo a terapia solo para mantener contento a Valentín. «¿Y tú cómo estás con todo esto, mi amor?» «Mejor», admitió Lidia. «La casa está más tranquila sin las peleas constantes. Y papá me escucha más. Creo que se dio cuenta de que durante años no prestaba atención a lo que realmente pasaba en casa». 2 semanas después, recibí una carta que no esperaba. Era de Valentín, escrita a mano en esa letra cuidadosa que yo le había enseñado cuando era niño. «Mamá», comenzaba la carta, he estado reflexionando mucho sobre todo lo que pasó. El terapeuta me ayudó a entender que durante años permití que Clara te faltara el respeto porque era más fácil que enfrentar los problemas. Te debo una disculpa enorme, no solo por el dinero robado, sino por todos los momentos en que debí defenderte y no lo hice». Continué leyendo con los ojos llenos de lágrimas. «No te pido que regreses.
porque entiendo que ya no confías en nosotros. Solo quiero que sepas que estoy tratando de ser un mejor hombre, un mejor padre, y ojalá algún día pueda ser un mejor hijo para ti. Te amo y te respeto, y lamento haberte hecho sentir lo contrario. La carta terminaba con una postdata que me hizo sonreír. Lidia me contó de tu negocio de decoración de pasteles. Estoy muy orgulloso de ti. Siempre fuiste más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Esa tarde, sentada en el jardín de Luisa con la carta en mis manos, me di cuenta de que había logrado algo que parecía imposible 6 meses atrás. Había recuperado mi dignidad sin perder el amor por mi familia. Había establecido límites sin construir muros. Había elegido mi propia felicidad sin renunciar completamente a los vínculos que importaban. Luisa salió al jardín con 2 tazas de té de manzanilla. «¿Buenas noticias?», preguntó, notando mi expresión serena. «Noticias necesarias», respondí. «Creo que mi hijo finalmente está creciendo». «¿Y Clara?», me encogí de hombros. «Clara tendrá que hacer su propio camino. Yo ya no soy responsable de su crecimiento emocional». Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario: «Hoy aprendí que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. A los 68 años, descubrí que tengo más fuerza de la que creía, más opciones de las que imaginaba, y más derecho a la felicidad del que me había permitido sentir». Cerré el diario y miré por la ventana hacia el jardín bañado por la luz de la luna. Mañana sería otro día lleno de posibilidades. Otro día donde podría elegir ser feliz sin pedir permiso a nadie. Porque al final, no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez, de elegir tu dignidad por encima de la comodidad, de entender que mereces respeto sin importar tu edad. Es la valentía de comenzar de nuevo cuando la vida que tienes ya no se parece a la vida que mereces. Y yo, Dolores, a mis 68 años, finalmente había aprendido a vivir en mis propios términos. 1 año después de aquel almuerzo que cambió mi vida para siempre, me encontré de pie frente al espejo de mi nueva habitación, preparándome para un día muy especial. Era el cumpleaños número 17 de Lidia, y por primera vez en muchos años, me sentía genuinamente emocionada por una celebración familiar. Mi reflejo me devolvía la imagen de una mujer que había encontrado la paz. Mis cabellos grises ahora los llevaba sueltos y brillantes, ya no escondidos bajo pañuelos como cuando vivía caminando en puntas de pie en casa de Valentín. Mis ojos tenían una luz que había estado apagada durante años, y mi sonrisa era real. No la sonrisa forzada que había perfeccionado para mantener la armonía familiar. «Dolores, ¿estás lista?», me gritó Luisa desde la cocina. El pastel quedó hermoso. Había sido idea mía decorar personalmente el pastel de cumpleaños de mi nieta. Durante estos meses, mi pequeño negocio de repostería había crecido de manera inesperada. Lo que comenzó como una manera de ayudar a Luisa se había convertido en mi propia fuente de ingresos y, más importante aún, en una fuente de autoestima y propósito. «Ya voy», respondí, dándome un último vistazo en el espejo. Llevaba un vestido color verde esmeralda que había comprado con mis propios ahorros, el primero que compraba para mí misma en años. No era caro, pero era mío, elegido por mí, pagado con el dinero que había ganado con mi propio esfuerzo. Al bajar a l'accintear en la cocina, encontré a Luisa admirando el pastel de 3 pisos que habíamos preparado juntas. Estaba decorado con rosas de fondant en tonos rosados y dorados, y en la parte superior había recreado en azúcar la silueta de una bailarina, porque Lidia había comenzado a tomar clases de danza moderna. «Es una obra de arte», murmuró Luisa con admiración genuina.
Lidia va a llorar de la emoción. Espero que sí, dije, sintiendo una mezcla de nervios y expectativa. Hace tanto tiempo que no celebramos algo juntas. El timbre sonó exactamente a las 5 de la tarde. Luisa abrió la puerta y apareció Lidia con una sonrisa radiante, seguida de Valentín. Mi hijo se veía diferente, más delgado pero también más tranquilo, como si hubiera encontrado algún tipo de paz interior después de los meses turbulentos que habían seguido a mi partida. ¡Abuela! Lidia corrió hacia mí y me abrazó con esa efusividad que solo tienen los adolescentes cuando están genuinamente felices. He extrañado tanto estos abrazos. Y yo los tuyos, mi amor, respondí, inhalando el aroma de su cabello que siempre olía a shampoo de flores. Valentín se acercó más lentamente, con una expresión que mezclaba alegría y arrepentimiento. «Hola, mamá», dijo simplemente, y me dio un beso en la mejilla que se sintió sincero. «Hola, hijo. ¿Te ves bien?» «Me siento bien», admitió. «La terapia me ha ayudado mucho. Y...» Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. «Clara y yo nos estamos divorciando». La noticia no me sorprendió, pero tampoco me alegró. No sentía triunfo ni satisfacción, solo una tristeza tranquila por el final de una historia que pudo haber sido diferente. «¿Cómo estás con eso?», pregunté. «Aliviado, principalmente», respondió con honestidad. El terapeuta me ayudó a tratar de entender que llevábamos años viviendo una mentira. Clara nunca me amó realmente, y yo me había enamorado de una versión de ella que solo existía en mi imaginación. Lidia se había quedado en silencio durante este intercambio, pero pude ver en sus ojos que esta conversación no era nueva para ella. Mi nieta había estado siendo la confidente de su padre durante estos meses difíciles. ¿Y Lidia?, pregunté, mirando a mi nieta con preocupación. «Lidia se va a quedar conmigo», respondió Valentín. «Clara decidió mudarse a otra ciudad. Dice que necesita empezar de cero». Hizo comillas con los dedos al decir esas últimas palabras, y pude detectar un toque de amargura en su voz. «Está bien, abuela», intervino Lidia con una madurez que me partió el corazón. «Mamá nunca fue realmente maternal conmigo. Siempre fui más una molestia que una alegría para ella. Papá y yo estamos mejor solos». Pasamos la tarde celebrando, pero fue una celebración diferente a las que habíamos tenido cuando éramos una familia completa. Era más pequeña, más íntima, pero infinitamente más auténtica. Nadie tenía que fingir, nadie tenía que caminar en puntas de pie, nadie tenía que medir sus palabras. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Lidia se puso de pie con los ojos llenos de lágrimas. «Quiero hacer un brindis», anunció, levantando su vaso de refresco. «Por mi abuela, que me enseñó que nunca es demasiado tarde para defender lo que es correcto. Por mi papá, que está aprendiendo a ser valiente. Y por mi tía Luisa, que nos abrió su casa y su corazón. Y por ti, mi amor», agregué, «por ser la luz que nos guió a todos hacia la verdad». Después de la celebración, mientras Valentín y Lidia se preparaban para irse, mi hijo se me acercó con una expresión seria. «Mamá, ¿algún día podrás perdonarme?», preguntó con voz quebrada. «Ya te perdoné, hijo», respondí honestamente. «Pero el perdón no significa volver atrás. Significa seguir adelante con sabiduría». Esa noche, sentada en mi pequeño escritorio junto a la ventana, escribí en mi diario las palabras que se habían convertido en mi nuevo mantra. Hoy cumplí 69 años de edad y 1 de libertad. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que tienes el valor de dejar ir. Cerré el diario y miré hacia el jardín donde Luis había plantado nuevas flores. Mañana sería otro día de posibilidades infinitas.